humillada y expulsada de su hogar con sus 3 hijos a cuestas. A Consuelo solo le quedó un camino, la finca del silencio, la tierra abandonada que todos en el pueblo temían como a la plaga. La obligaron a vivir donde nadie se atrevía a pisar, esperando que la miseria acabara con ella. Pero lo que nadie imaginaba era el secreto que encontraría bajo el suelo podrido de la vieja casona. Un poder que el pueblo se había negado a tocar por generaciones. Aunque suene a ficción, esta historia ocurrió de verdad en las serranías de Durango y hoy se cuenta como una lección. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y la sabiduría olvidada resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Durango caía como un castigo sobre el rostro de Consuelo, acentuando las grietas de una pena que parecía haber envejecido su piel en solo unas semanas. Viuda reciente. Su nombre se había convertido en la más cruel de las ironías. No había consuelo en su corazón, solo el eco helado del vacío y las miradas hambrientas de sus 3 pequeños hijos, cuyas preguntas silenciosas la taladraban día y noche. La despensa estaba vacía. El último centavo se había ido en una vela para su difunto esposo, y la sombra de la calle se alargaba, amenazando con devorarlos. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas y desesperanza. La fuente de su desgracia tenía un nombre, Don Ramiro, un hombre cuya alma parecía tan seca y agrietada como la tierra que acaparaba. Era el cacique del pueblo, y la deuda de su esposo, una pequeña suma para él, se convirtió en la excusa perfecta para ejercer su poder. No se conformó con quitarle la humilde casa y el pedazo de tierra que con tanto sudor habían trabajado. Lo hizo frente a todos, en la plaza, con una voz que resonaba como el golpe de un martillo. La señaló, la llamó morosa. La despojó de su dignidad mientras los vecinos bajaban la mirada, cómplices silenciosos de su humillación. Con las mejillas ardiendo por la vergüenza, Consuelo no se permitió derramar una sola lágrima más frente a ellos. Recogió los pedazos de su orgullo y con un movimiento casi mecánico tomó las manos de sus hijos. Solo había un lugar al que ir, un recuerdo polvoriento de su abuelo. La finca de las ánimas, un lugar del que todos hablaban en susurros, una tierra que, según las leyendas, había sido maldecida, negándose a dar fruto y ahuyentando a cualquiera que osara trabajarla. Era su única herencia, un pedazo de nada que ni siquiera la codicia de don Ramiro había querido tocar. Sin mirar atrás, se alejó del murmullo de la plaza, su silueta y la de sus pequeños convirtiéndose en un punto tembloroso en el camino polvoriento. El camino fue un peregrinaje de polvo y silencio, roto solo por el llanto cansado del más pequeño. Cada paso la alejaba de la humillación, pero la acercaba a lo desconocido. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranjas y violetas, la vieron. La finca se alzaba en una loma solitaria, como un esqueleto olvidado por el tiempo. La cerca de madera estaba podrida y caída, el portón de hierro se aferraba a un solo gozne oxidado, y la casa principal era una sombra con las cuencas vacías de sus ventanas. El viento silbaba a través de las tejas rotas, un lamento que parecía confirmar las historias del pueblo. Pero para Consuelo y sus hijos, aquel lugar desolado no era una maldición, era un techo, un refugio. La puerta de la casa principal cedió con un quejido que pareció el lamento de un fantasma. Dentro, el aire era denso, un perfume de polvo, madera vieja y abandono. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había vuelto amarillentas, parecían una congregación de espectros silenciosos. Con una fuerza que brotaba directamente de su instinto maternal, Consuelo despejó un rincón del salón principal, creando un pequeño nido en medio de la desolación. Esa noche no cenaron,
pero se acurrucaron juntos sobre el suelo de madera, y el calor de los cuerpos de sus hijos fue el único fuego contra el frío de la incertidumbre. Afuera, el viento aullaba sus historias de ánimas en pena, pero dentro, por primera vez en semanas, el sueño de Consuelo no estuvo poblado por las miradas acusadoras del pueblo, sino por una extraña y frágil sensación de pertenencia. Con la primera luz del alba, la urgencia la puso en pie. El hambre y la sed de sus hijos eran un motor más poderoso que el miedo. Su primer objetivo fue el pozo que se erguía en el patio trasero, una estructura de piedra devorada por la hiedra. Tal como advertían las leyendas, estaba seco. La boca de piedra solo le devolvió un eco hueco y el olor a tierra muerta. La desesperación amenazó con romper la coraza que había forjado la noche anterior, pero mientras sus ojos recorrían el terreno yermo, se fijó en algo insólito. Una línea casi recta de mezquites anormalmente verdes que cortaba la propiedad. Movida por una intuición que era más antigua que cualquier maldición, siguió aquella vena de vida. El camino la llevó a un pequeño barranco oculto tras una pared de rocas y nopales. Allí, al apartar unas ramas secas, encontró la fuente del milagro, una pequeña grieta en la piedra de la que manaba, constante y cristalina, un hilo de agua que se hundía de nuevo en la tierra unos metros más allá. Era un secreto, un susurro de vida que la finca había guardado celosamente. Con las manos ahuecadas, hizo un viaje tras otro desde el barranco hasta la casa, llevando el agua preciosa a las bocas sedientas de sus hijos. Cada sorbo era un bautismo improvisado que les lavaba el polvo del camino y la amargura de la memoria. El agua, fresca y limpia, tenía un sabor a tierra viva, a promesa. Por primera vez, las risas tímidas de sus hijos resonaron entre las paredes ruinosas de la finca, salpicándose unos a otros con el agua milagrosa. Y ese sonido, para Consuelo, fue más poderoso que cualquier maldición. La primera semilla de vida plantada en el corazón de su nuevo hogar. Con la sed saciada, el hambre se hizo más presente, pero ahora no era una bestia acorralándola, sino un llamado a la acción. Dejó a los niños jugando cerca del manantial, un oasis de seguridad en medio del abandono, y se dedicó a explorar los límites de su herencia. Sus ojos, ahora aguzados por la esperanza, aprendían a leer el lenguaje de la tierra abandonada. Descubrió tunas maduras, escondidas entre las espinas de los nopales y hierbas silvestres que su abuela le había enseñado a reconocer. La maldición de la finca de las ánimas. Comprendió entonces, no era de la tierra, sino de los ojos que la miraban. Era la maldición de la pereza, del miedo al trabajo duro, de la superstición que prefería inventar fantasmas antes que cavar un poco más profundo para encontrar el agua. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de trabajo arduo. Con la energía renovada por el agua y la comida, Consuelo se dedicó a reclamar la casa de las garras del tiempo. Arrancó las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que danzaban en los rayos de sol que, por primera vez en años, se colaban por los cristales limpios. Sus hijos, contagiados por su determinación, la ayudaban con tareas pequeñas. El mayor acarreaba agua en un cubo abollado que encontraron en el cobertizo. La mediana barría con una escoba de ramas que improvisaron, y el más pequeño reía persiguiendo las motas de polvo iluminadas. Cada tabla que restregaban, cada ventana que abrían, era un acto de exorcismo contra la desesperanza. Por las noches, el dolor en sus músculos era un recordatorio tangible de su esfuerzo. Un dolor honesto y satisfactorio que la adormecía mucho antes de que los susurros del viento pudieran recordarle su pasado. Una vez asegurado el refugio, la tierra la llamó. Necesitaba plantar, crear una fuente de alimento que no dependiera de la suerte de encontrar tunas. Eligió un pequeño claro cerca del manantial secreto, donde la humedad parecía impregnar el aire.
Armándose con la hoja oxidada de una pala que encontró medio enterrada, se dispuso a romper la costra superficial del suelo. El primer golpe fue duro, resistente, como esperaba, pero el segundo rompió algo. Debajo de la capa de arcilla pálida y reseca, la pala se hundió en una tierra distinta, tan negra y suelta que parecía terciopelo oscuro. Dejó caer la herramienta y cavó con las manos. Era una tierra húmeda, rica, que olía a vida, a tormenta de verano, a promesa de cosecha. Era un tesoro que la sequía de la superficie había ocultado. En ese puñado de tierra negra, Consuelo no vio solo la posibilidad de sembrar maíz y frijol, vio la independencia, la raíz de un futuro para sus hijos, la prueba definitiva de que la finca de las ánimas no estaba maldita, sino bendecida, y esperando las manos correctas para despertar. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, Consuelo se dio cuenta de que la tierra fértil y el agua secreta no eran suficientes. Le faltaba lo más esencial, la semilla. Volver al pueblo era impensable, su orgullo no se lo permitiría y su bolsillo vacío se lo impedía. La desesperación, esa vieja enemiga, amenazó con asomar su cabeza, pero Consuelo la ahogó con trabajo. Se dedicó a explorar los rincones más olvidados de la casona, buscando herramientas, algo que le sirviera. Fue en un pequeño cuarto trasero, casi una alacena carcomida por la polilla, donde encontró un viejo baúl de madera. Al abrirlo, el olor a cedro y a tiempo detenido la golpeó. Dentro, bajo unas mantas apolilladas, no había plata ni joyas, sino un tesoro infinitamente más valioso, pequeños sacos de tela y bules secos, etiquetados con la caligrafía temblorosa de su abuelo. Maíz criollo de un azul profundo, frijoles pintos, semillas de calabaza y chile. Eran los corazones de futuras cosechas, un legado de paciencia y fe que había esperado décadas bajo el polvo para que las manos correctas lo despertaran. Consuelo apretó un puñado de semillas de maíz contra su pecho y por primera vez sintió que las ánimas de la finca no eran espectros de terror, sino espíritus guardianes. El amanecer siguiente no fue el inicio de un día más de supervivencia, sino el de la fundación de su nuevo mundo. Con una solemnidad casi religiosa, llevó las semillas al claro húmedo. Enseñó a sus hijos a tratar la tierra no como un enemigo a conquistar, sino como un aliado al que susurrarle promesas. El mayor abría pequeños surcos con un palo afilado. La mediana depositaba con cuidado 3 semillas en cada hueco, una para la plaga, una para el ladrón y una para nosotros, le había enseñado su abuela. Y el pequeño los cubría con la tierra negra, dando torpes palmaditas como si arropara a un bebé. Los días se convirtieron en semanas de un ritual sagrado. Acarrear agua del manantial, quitar con celo cualquier hierba extraña, vigilar el cielo esperando una lluvia que nunca llegaba. Y entonces, una mañana, ocurrió. De la tierra oscura brotaron cientos de pequeñas lanzas de un verde desafiante. No eran solo plantas, era la vida misma respondiendo a su llamado. La prueba tangible de que su trabajo, su fe y su amor habían roto cualquier maldición. Aquel campo incipiente se convirtió en el centro de su universo, una promesa verde y creciente que se alimentaba del agua secreta de la finca y del sudor de su frente. El verano llegó con la fuerza de un león, pero el sol que antes la castigaba, ahora era un aliado que alimentaba su milagro verde. Las cañas de maíz se irguieron como una guardia personal, superando en altura primero al más pequeño, luego a la mediana y finalmente al mayor, creando un laberinto de vida donde los niños jugaban al escondite. Sus risas, antes un sonido frágil y escaso, se convirtieron en la música constante de la finca, el verdadero exorcismo contra cualquier fantasma de tristeza. La finca de las ánimas ya no era un esqueleto. La sangre verde de la milpa corría por sus venas de tierra,
Las flores anaranjadas de la calabaza eran joyas sobre su piel, y el murmullo de las hojas de maíz, movidas por el viento, era su nueva voz. Una canción de cuna que arrullaba a Consuelo cada noche, prometiéndole que el hambre nunca más volvería a sentarse a su mesa. La cosecha llegó no como un final, sino como una celebración. Los primeros elotes, tiernos y dulces, fueron asados en una fogata cuyo humo se elevó hacia el cielo como una ofrenda de gratitud. El sabor de aquel primer bocado, ganado con el sudor de su frente y la bendición de la tierra, fue para Consuelo y sus hijos más dulce que cualquier manjar. Fue el sabor de la victoria, pero aquel humo, señal de vida y hogar, fue también un faro involuntario. Un día, un vaquero del pueblo que buscaba una res perdida siguió la columna gris hasta el borde de la finca. Se detuvo en seco, con los ojos desorbitados. En lugar de la tierra maldita y la casa en ruinas de las leyendas, vio un oasis imposible, un campo vibrante de vida, ropa limpia secándose al sol y el sonido inconfundible de niños jugando. No vio ánimas ni espectros, sino el fantasma de una mujer que el pueblo había dado por vencida, convertida ahora en la reina de su propio reino fértil. Sin atreverse a acercarse, dio media vuelta y espoleó a su caballo, galopando de regreso al pueblo no con una historia de fantasmas, sino con la noticia de un milagro. La noticia llegó al pueblo no como un rumor, sino como una estampida. El vaquero, con el polvo en la garganta y el espanto en los ojos, contó su historia en la cantina, y sus palabras se derramaron por las calles como agua de una presa rota. Hablaba no de fantasmas, sino de un imposible tapiz verde sobre la tierra maldita, del olor a elote asado en un aire que solo debía oler a polvo, de la risa de niños donde solo debía habitar el silencio. La incredulidad fue la primera reacción, seguida por la burla, pero la semilla de la duda, una vez plantada, germinó en el terreno fértil de la superstición. Un pacto, magia negra. ¿Había Consuelo domesticado a las ánimas que daban nombre a la finca? La viuda humillada se transformaba en susurros, en una hechicera, una mujer que había doblegado una tierra maldita. La lástima se mezcló con el miedo, y el miedo con una incipiente y corrosiva envidia. El murmullo llegó, como todo en el pueblo, a los oídos de don Ramiro. Lo desestimó con una risa seca, un sonido como de piedras chocando. La mujerzuela y sus críos, comiendo hierbas y viviendo entre alimañas, seguro. Pero cuando le describieron el verdor, la altura del maíz y, sobre todo, la fuente de agua que nadie había encontrado, su risa se congeló. La codicia, la bestia que dormitaba en su interior, despertó con un hambre voraz. Aquella finca que había despreciado como un hueso seco, ahora se le antojaba el trozo de carne más jugoso del valle. El milagro de Consuelo no era para él una historia de superación, sino una afrenta personal y, peor aún, un tesoro que se le había escapado de las manos. Y don Ramiro no era un hombre que dejara escapar los tesoros. La codicia de don Ramiro no era un fuego lento, sino una explosión. No esperó al día siguiente. Montó su mejor caballo, flanqueado por dos de sus hombres más leales, cuyas caras parecían talladas en piedra por la indiferencia. Cabalgaron bajo el sol de la tarde, levantando una nube de polvo que anunciaba su llegada como una plaga. Ramiro no necesitaba un plan complejo. Su plan era su poder. En su mente, la ley era una herramienta, no una barrera, y la finca, por un tecnicismo que él mismo se inventaría sobre la marcha, seguía siendo garantía de la deuda de un muerto. A medida que se acercaban, el escepticismo en su rostro se transformó en asombro, y el asombro en una ira fría y calculadora. El milagro era real. El verde del maizal era una ofensa a la tierra seca que lo rodeaba, un tesoro que brillaba con la insolencia de haber florecido sin su permiso.
El sonido de los cascos de los caballos fue un trueno en el paraíso de paz que Consuelo había construido. Salió al porche, secándose las manos en el delantal, con sus hijos asomándose tímidamente tras su falda. El corazón le dio un vuelco al reconocer la figura imponente de don Ramiro, pero la mujer que lo enfrentó ya no era la viuda desmoronada de la plaza, era una leona en la puerta de su guarida. No bajó la mirada, sus ojos, endurecidos por el sol y el trabajo, se encontraron con los del cacique. «Don Ramiro», dijo, su voz firme como la tierra bajo sus pies. Él desmontó con una lentitud teatral, su sonrisa torcida revelando sus intenciones. «Consuelo, veo que has estado ocupada en mi propiedad. La mentira fue lanzada sin pudor». «Esta tierra estaba muerta», respondió ella, su mano haciendo un gesto hacia la milpa vibrante. «Mis manos y las lágrimas de mis hijos la despertaron. No es suya». La respuesta, tan directa y desafiante, borró la sonrisa de don Ramiro. Su rostro se ensombreció y la falsa cortesía se evaporó. «Una deuda es una deuda», siseó, acercándose un paso. «Y yo siempre cobro lo que se me debe. Tienes hasta el amanecer para recoger tus trapos y largarte. Esta finca y todo lo que ha brotado de ella ahora me pertenece». Las pezuñas del caballo de don Ramiro escupieron tierra sobre los primeros tallos de calabaza mientras se alejaba, una última ofensa en un acto de pura tiranía. Sus hombres lo siguieron, sus siluetas recortadas contra el sol poniente, convirtiéndose en presagios oscuros. Cuando el polvo se asentó, un silencio neestéstveni cayó sobre la finca, más pesado y amenazante que cualquier lamento del viento. Consuelo se mantuvo inmóvil, un pilar de resistencia hasta que el último eco de los cascos se desvaneció. Solo entonces sus hombros se hundieron y atrajo a sus hijos hacia ella, formando un círculo de carne y hueso contra el mundo. El miedo, un animal frío y reptante, intentó deslizarse de nuevo en su corazón, pero esta vez encontró las puertas cerradas. Miró el rostro asustado de su hijo mayor, la confusión en los ojos de la mediana y el puchero incipiente del más pequeño, y el miedo se transformó en una rabia helada y afilada como un cuchillo. Aquella tierra ya no era solo un refugio, era una promesa, y las promesas hechas a los hijos, sabía Consuelo, son las únicas que ni Dios tiene derecho a romper. Esa noche nadie durmió. Mientras los niños se acurrucaban juntos, susurrando sus temores en la oscuridad, Consuelo se sentó junto a la ventana, vigilando el campo bañado por una luna pálida. Huir era la opción fácil, la que el pueblo esperaba de ella, pero huir significaba volver a la nada, arrastrar a sus hijos a una vida de mendicidad y vergüenza. Don Ramiro tenía hombres, dinero y la ley del más fuerte de su lado. ¿Qué tenía ella? Sus manos callosas, su espalda adolorida y una terquedad forjada en la humillación. Y entonces, mientras observaba las sombras de las cañas de maíz moverse como espectros danzantes, lo comprendió. Don Ramiro veía un campo, agua, un beneficio. No veía la historia, no escuchaba los susurros. El pueblo la creía una hechicera que había domado a las ánimas. Se reían, pero también temían. Y el miedo, se dio cuenta Consuelo con una claridad escalofriante, podía ser una herramienta tan poderosa como cualquier pistola. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro en la penumbra. No iba a pelear por la tierra, iba a hacer que la propia tierra, con todas sus leyendas y sus supuestos fantasmas, peleara por ella. La rabia fue el combustible que encendió la noche. Con un sigilo de cazadora, Consuelo se movió por la casa y el campo, su mente trazando un plan con la precisión desesperada de quien no tiene nada que perder. Despertó a sus hijos, no con pánico, sino con una calma severa que les exigía obediencia sin preguntas. Les habló en susurros, no de un cacique cruel, sino de un juego nocturno, el juego de los espantapájaros silenciosos.
Descolgó las viejas sábanas blancas que habían cubierto los muebles, jirones de un pasado que ahora servirían para defender un futuro. Con la ayuda del mayor, ataron las telas a estacas improvisadas, creando figuras flacas y sin rostro, que se mecían con la más leve brisa. Luego, guiados por la luz de la luna, las plantaron en el corazón del maizal, escondidas, esperando. Consuelo vació varios bules secos, cortando pequeñas ranuras en ellos hasta que, al soplar el viento, emitían un lamento bajo y prolongado, como el quejido de un alma en pena. Los colgó en las ramas de los mezquites que bordeaban el camino de entrada. Cuando los primeros grises del alba tiñeron el horizonte, la finca de las ánimas ya no era un hogar. Era una trampa tendida, un teatro de espectros, esperando a su único y arrogante espectador. Don Ramiro llegó con la prepotencia del sol naciente, flanqueado por sus mismos dos hombres, esperando encontrar lágrimas o súplicas. Lo que encontró fue un silencio antinatural. No había humo saliendo de la chimenea, ni el sonido de niños, ni el rastro de una familia recogiendo sus pertenencias. La finca parecía abandonada, pero de una manera extraña, expectante. ¡Consuelo!, gritó, y su propia voz sonó hueca, devorada por la quietud. Desmontaron y avanzaron con cautela hacia la casa. Fue al pasar junto al maizal cuando uno de sus hombres se detuvo en seco, la mano instintivamente en el mango de su pistola. Entre el verde vibrante de las plantas danzaban figuras blancas. No se movían como espantapájaros, sino con una fluidez fantasmal, apareciendo y desapareciendo entre las altas cañas. Y entonces llegó el sonido, un lamento bajo y quejumbroso que parecía nacer de la propia tierra. Un coro de susurros tristes que se colaba entre el silbido del viento. Los hombres se persignaron, sus rostros de piedra agrietándose por el miedo supersticioso. «¡Son trapos! ¡Estupideces de una vieja loca!», espetó Ramiro, pero su voz había perdido su filo de acero y sus ojos no se apartaban de las apariciones danzantes. Con un rugido de furia para enmascarar el hielo que se le trepaba por la espalda, Ramiro desenvainó el machete que llevaba en la silla y se adentró en el maizal, cortando el aire con más bravuconería que puntería. «¡Sal, cobarde! ¡Enfréntame!», gritaba, pero sus palabras eran absorbidas por el denso follaje. El roce de las hojas secas en su ropa sonaba como susurros, y las figuras blancas parecían acercarse y retroceder con vida propia. Sus hombres lo siguieron, pero sus pasos eran vacilantes. Fue entonces cuando desde el corazón mismo del campo surgió una risa infantil. No era una risa alegre, sino un eco cristalino y desprovisto de calor que flotó en el aire de la madrugada. El sonido golpeó a los hombres con la fuerza de una bofetada helada. Uno de ellos soltó un gemido ahogado y, sin una palabra, dio media vuelta y corrió, tropezando en su pánico. El otro no tardó en seguirlo. El terror a lo desconocido era un amo más cruel que don Ramiro. Solo, rodeado por un ejército de espectros de tela y el eco de una risa fantasmal, la rabia de Ramiro se cuajó en un pánico frío. Salió del maizal tropezando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, buscando un enemigo de carne y hueso, y la encontró. Consuelo estaba de pie en el porche de la casa, inmóvil, recortada contra la primera luz anaranjada del sol. No sostenía un arma, solo la vieja y oxidada hoja de la pala con la que había desenterrado el milagro de la tierra. No parecía asustada, sino antigua, como si hubiera echado raíces en aquella madera. «Bruja», jadeó él, levantando el machete con mano temblorosa. Ella ni siquiera parpadeó. «Esta tierra tiene memoria, don Ramiro», dijo con una voz tranquila que, sin embargo, resonó en el silencio. «Recuerda el sudor del justo y la saliva del codicioso. Las ánimas que la habitan no me obedecen a mí, me protegen. Ellas saben que usted no viene a sembrar, sino a saquear, y esta tierra no entrega sus tesoros a los ladrones, solo los sepulta». Sus ojos,
2 pozos oscuros y firmes lo retaron, y por primera vez en su vida, el cacique no vio a una viuda desvalida, sino a la guardiana de una fuerza que no podía comprar ni intimidar. Dio un paso atrás, luego otro, y sin decir una palabra más, buscó a tientas su caballo y huyó, perseguido no por los lamentos de los bules, sino por el sonido atronador de su propio corazón aterrorizado. Cuando el último eco del galope se extinguió en el polvo, la figura de Consuelo se desmoronó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo del porche, no por debilidad, sino por el peso abrumador de la tensión liberada. La pala oxidada rodó a su lado con un ruido metálico. Segundos después, las cañas de maíz se agitaron y de ellas emergieron sus 3 hijos, con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro en sus rostros. Corrieron hacia ella, no como niños que huyen de un fantasma, sino como polluelos que buscan el calor de la madre. Se fundieron en un abrazo tembloroso, un nudo de brazos y piernas y sollozos ahogados. El sol, ya completamente alzado, bañaba la finca con una luz dorada y honesta, revelando las sábanas blancas como lo que eran, simples trozos de tela meciéndose en palos. Los bules silenciosos colgaban inertes de las ramas. Consuelo lloró entonces, no por la viuda humillada de la plaza, sino por la madre que había ido al infierno y vuelto para proteger a sus cachorros, con lágrimas que regaban la tierra que ahora, sin duda alguna, era suya. No fue don Ramiro quien llevó la historia al pueblo, sino el pánico galopante de sus hombres. Llegaron con el alba pegada a sus espaldas como un sudario frío, con los ojos vacíos de arrogancia y llenos de un terror infantil. En la cantina, entre tragos de aguardiente que no lograban calentarles el alma, hablaron en susurros roncos de apariciones que danzaban entre el maíz, de un lamento que no era del viento, y de una risa infantil que cortaba el alma. La historia, magnificada por el miedo genuino, se propagó como un incendio en pasto seco. Don Ramiro, por su parte, se encerró en su hacienda. No gritó, no amenazó. Su silencio fue la confirmación más elocuente. No podía admitir que huyó de trapos y del ingenio de una mujer, y al no negarlo, cimentó la leyenda. La finca de las ánimas se reescribió esa mañana en la memoria colectiva del pueblo. Ya no era una tierra maldita, sino una tierra protegida, y Consuelo, la viuda olvidada, se convirtió en algo más, la guardiana, la mujer que las ánimas respetaban. El miedo, que antes era una jaula para ella, se convirtió en su muralla. Los días que siguieron a la huida de don Ramiro no estuvieron marcados por la celebración, sino por una paz profunda y laboriosa. El miedo, una vez desatado como un arma, fue cuidadosamente guardado. Consuelo y sus hijos desmontaron los espantajos de tela, lavando las sábanas en el agua del manantial hasta que volvieron a ser solo eso, lienzos para cubrir camas, y no espectros para ahuyentar tiranos. Los bules quejumbrosos fueron rellenados con semillas para la próxima siembra. La finca volvió a ser un hogar, pero algo había cambiado para siempre. El viento ya no traía lamentos, sino el zumbido de las abejas en las flores de calabaza. El silencio ya no era un vacío, sino un lienzo sobre el que pintaban las risas de sus hijos. Consuelo sentía una propiedad que nacía no de un papel firmado, sino de la sangre, el sudor y el ingenio. Las ánimas de la finca, se convenció, no eran fantasmas atrapados, sino el espíritu de sus abuelos y de la propia tierra, que por fin habían encontrado a alguien digno de sus secretos. La leyenda de la guardiana echó raíces más profundas que las del maíz de su milpa. El pueblo la dejó en paz, aislándola tras una muralla de miedo y respeto. Nadie se atrevía a tomar el camino polvoriento que llevaba a su portón, pero la necesidad es más valiente que el miedo. Una tarde, semanas después, una mujer del pueblo llamada Elena apareció en el límite de la propiedad.
sin atreverse a cruzar. Llevaba a su hijo pequeño en brazos, un bulto febril y quejumbroso, y en la otra mano una canasta con pan y queso. No vino a desafiarla, sino a suplicar. Con la voz rota, le pidió a la mujer que hablaba con la tierra un poco de su agua milagrosa y de las hierbas que crecían con tanta fuerza en el suelo bendito. Consuelo vio en los ojos de aquella madre el mismo pánico animal que ella había sentido cuando sus propios hijos tenían el estómago vacío. Sin decir palabra, entró a la casa y salió con un jarro de agua fresca y un manojo de hierbas que su abuela le había enseñado a usar. No hubo magia ni conjuros, solo un acto de compasión de una madre a otra. Aquel gesto fue la primera piedra de un nuevo puente entre la finca y el pueblo, uno construido no sobre la humillación o el terror, sino sobre el respeto y la sanación. La noticia del hijo de Elena, que al día siguiente corría por las calles con las mejillas sonrosadas, fue un milagro más sonoro que cualquier leyenda de fantasmas. El pan y el queso de Elena no fueron un pago, sino una ofrenda, y el pueblo lo entendió. Pronto, el camino a la finca se convirtió en un sendero de peregrinaje silencioso. No venían en multitudes, sino de uno en uno, con la cabeza gacha por la vergüenza de su anterior complicidad y el corazón abierto por la necesidad. Uno traía un pollo flaco, otro un poco de sal. A cambio, Consuelo no ofrecía hechizos, sino los verdaderos tesoros de la finca, un poco del excedente de su cosecha, agua limpia para un enfermo, un consejo sobre qué hierba calma la tos. La finca de las ánimas se transformó en un santuario, y su portón oxidado, antes la entrada al terror, era ahora el umbral de la esperanza. Consuelo no buscaba seguidores ni poder, simplemente compartía la abundancia que la tierra le había dado, tejiendo una nueva comunidad basada en la gratitud y el apoyo mutuo. Cada canasta de comida que salía de la finca era una espina en el orgullo de don Ramiro. Encerrado en su hacienda, escuchaba los relatos de la generosidad de Consuelo, y cada palabra era un veneno lento que corroía su autoridad. La gente ya no acudía a él para pedir préstamos o favores. Iban a la guardiana. Su poder, construido sobre la deuda y el miedo, se desmoronaba ante una economía de la compasión. Intentó sembrar cizaña, sugiriendo que la comida de Consuelo estaba maldita, pero nadie le creyó cuando el sabor del maíz de la finca era dulce y llenaba estómagos vacíos. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo, un rey en un castillo vacío. Su codicia se transformó en una obsesión impotente, observando desde lejos cómo la mujer que había intentado destruir se convertía en el alma de un pueblo que él ya no controlaba. El veneno de la impotencia fermentó en el alma de don Ramiro hasta convertirse en una obsesión febril. Una noche, cuando la luna era apenas una uña rota en el terciopelo negro del cielo y el aire seco prometía convertir cualquier chispa en un infierno, la bestia de su rencor rompió sus cadenas. No envió a sus hombres. La vergüenza y la locura eran un fardo demasiado personal. Se deslizó fuera de su hacienda como un coyote, con el rostro oculto por las sombras y un tizón robado de su propia cocina en la mano. Su objetivo no era la casa, ni la mujer, ni los niños. Su objetivo era el alma misma de la finca, la milpa. Quería ver arder el milagro, convertir el tapiz verde en un lienzo de cenizas negras, devolver la tierra a la maldición que él creía que le correspondía. Con un gesto de odio puro, arrojó el tizón sobre las hojas secas en la base del maizal. El fuego, hambriento, despertó con un rugido sordo, una bestia anaranjada que comenzó a devorar meses de sudor, esperanza y vida. El primer olor a humo no fue una advertencia, fue una sentencia. Consuelo lo olió desde la cama, un aroma acre que profanaba el aire limpio de la noche. Salió corriendo y el horror la dejó sin aliento. El horizonte de su paraíso estaba en llamas.
Pero su grito no se perdió en la soledad. La luz del incendio fue un faro para el pueblo. La gente salió de sus casas, no con la curiosidad de un desastre ajeno, sino con el pánico de quien ve arder su propia despensa. Y entonces ocurrió el segundo milagro de la finca de las ánimas. Liderados por Helena, la primera que recibió ayuda, los vecinos no se quedaron mirando. Tomaron cubos, mantas, palas, lo que fuera, y corrieron hacia el fuego. Ya no eran los cómplices silenciosos de la plaza. Eran un ejército de deudores de la gratitud. Formaron una cadena humana desde el manantial secreto hasta el borde llameante del campo. Y cada cubetazo de agua que pasaba de mano en mano era un voto, un acto de redención. No estaban salvando el maíz de Consuelo, estaban salvando la decencia que ella les había devuelto, luchando codo con codo contra el fuego del viejo tirano para proteger la cosecha de su nuevo futuro. Don Ramiro, oculto en la oscuridad de un mezquite, observaba la escena no con la satisfacción de un pirómano, sino con el horror de un Dios que ve a sus creaciones rebelarse. El fuego que él había desatado para aislar a Consuelo en un infierno de cenizas se había convertido en una hoguera comunal que forjaba lazos de acero. Vio a hombres y mujeres que le debían dinero, que habían bajado la cabeza ante él durante años, arriesgarse para salvar la cosecha de la mujer a la que él había sentenciado. Consuelo no era una víctima llorando en un rincón, estaba en la primera línea, con el rostro tiznado y el pelo suelto, su figura recortada contra las llamas, organizando la defensa con la calma feroz de una loba, protegiendo su cubil. El agua del manantial secreto, el agua que él codiciaba, pasaba de mano en mano, un bautismo colectivo que lavaba la vieja cobardía. Fue entonces, en el caos de gritos y vapor, que su mirada se cruzó con la del vaquero que primero había traído la noticia de su milagro. No hubo duda en los ojos del hombre, solo una certeza helada. El vaquero no gritó, simplemente señaló y la cadena humana, sin romperse, giró la cabeza. El fuego iluminó el rostro de Ramiro, revelando al monstruo, y el miedo del pueblo, por fin, encontró un único y merecido objetivo. Cuando el sol despuntó sobre la loma, tiñendo el humo de grises y rosas, la batalla había terminado. Una franja negra y humeante se extendía como una cicatriz en el campo, el testamento del odio de un solo hombre. Pero a su lado, vibrante y empapada, la mayor parte de la milpa se mantenía en pie, un ejército verde que había sobrevivido a la noche. La gente del pueblo, exhausta y cubierta de hollín, no se dispersó. Se quedaron de pie, juntos, respirando el aire espeso, mirando no la destrucción, sino lo que habían salvado. En medio de ellos estaba Consuelo, con sus hijos aferrados a su falda, contemplando la herida de su tierra. Pero cuando levantó la vista y vio los rostros de sus vecinos, no sintió la punzada de la pérdida, sino la abrumadora gratitud de la pertenencia. Había perdido una parte de su cosecha, pero había ganado un pueblo. Mientras tanto, don Ramiro permanecía donde lo habían encontrado, rodeado no por una multitud furiosa, sino por un muro de silencio. Nadie lo amenazó, nadie lo tocó, simplemente lo miraron, y en esa mirada colectiva, despojada de todo temor, él vio el fin de su reinado. Desarmado por su desprecio, se dio la vuelta y comenzó a caminar, no hacia su hacienda, sino hacia la nada. Un exiliado de la misma comunidad que había intentado gobernar con cenizas. El sol no trajo el final, sino el principio. Nadie dio la orden, pero las manos que anoche habían acarreado cubos, ahora arrancaban los tallos carbonizados y preparaban la tierra herida para una nueva siembra. Trabajaban con una urgencia silenciosa, limpiando la herida como si fuera propia, porque lo era. Consuelo, en lugar de descansar, avivó el fuego de su cocina, no para ella, sino para ellos. Puso a cocer los elotes y los frijoles salvados,
y el aroma de la comida se mezcló con el del humo, creando un perfume de resiliencia. Compartió el alimento, y cada bocado que tomaba un vecino era un juramento silencioso. Nunca más permitirían que el hambre o el miedo gobernaran sus vidas. La comida, ganada en comunidad, sabía a futuro. Las estaciones que siguieron no borraron la cicatriz negra de la tierra, sino que la rodearon de una vida aún más obstinada. La finca de las ánimas se convirtió en el granero y la escuela del pueblo. Los vecinos no solo venían a buscar alimento, sino a aprender. Consuelo, con la paciencia de la tierra misma, les enseñó los secretos que había redescubierto. Cómo encontrar el agua, cómo leer las nubes, cómo honrar las semillas heredadas. Las ánimas ya no eran fantasmas que ahuyentaban, sino las almas de los abuelos que enseñaban a través de sus manos. El espíritu de una comunidad que había elegido la cooperación sobre la tiranía. No era una cacique, era una sembradora, no solo de maíz, sino de esperanza. Y allí, con sus hijos y los hijos de sus vecinos a su lado, con las manos hundidas en la tierra fértil que alguna vez fue maldita, Consuelo encontró por fin el verdadero significado de su nombre. Se había convertido en el consuelo de su gente. Los años pasaron, y la cicatriz negra en la milpa se fue cubriendo de verde nuevo, una marca que recordaba no el odio de un hombre, sino el coraje de muchos. Los hijos de Consuelo crecieron altos y fuertes como las cañas de maíz que los habían visto nacer de nuevo. El mayor se convirtió en un hombre de tierra, con las manos callosas de su madre y la sabiduría de su abuelo en los ojos. La mediana heredó el conocimiento de las hierbas, convirtiéndose en la curandera del valle. Y el más pequeño, el que una vez lloró de hambre, se convirtió en el guardián de la historia, contándola a los niños que nacieron en un tiempo de abundancia para que nunca olvidaran el precio de la paz. De don Ramiro apenas se volvió a hablar. Su nombre se convirtió en un susurro hueco, la leyenda de un hombre que se ahogó en su propio veneno. Un fantasma mucho más patético que aquellos que él mismo había temido. La finca de las ánimas, con su casona remozada y sus campos siempre generosos, dejó de ser un lugar en el mapa para convertirse en el corazón palpitante del valle. Consuelo, con el cabello plateado por el tiempo y la piel surcada de arrugas que eran mapas de sonrisas, a menudo se sentaba en el porche al atardecer, contemplaba la tierra que se extendía ante ella, un tapiz de vida tejido con los hilos de su propia resiliencia. Comprendió entonces la verdad más profunda de aquel lugar. Las ánimas nunca habían sido espectros de los muertos, sino el alma dormida de la tierra y el eco de la comunidad que faltaba. Ella no las había domesticado, las había despertado con trabajo, las había alimentado con compasión y las había unido con su propio coraje. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con los mismos colores del día en que llegó, veía a sus nietos correr y reír entre la milpa, sus voces llevando la verdadera música de la finca. La viuda que huyó buscando refugio no había encontrado un tesoro escondido, se había convertido en uno, una leyenda viva que demostró que la única maldición es la de rendirse, y que la bendición más grande es una semilla de esperanza plantada con las propias manos. Una de esas tardes, durante la fiesta de la cosecha, una tradición que había nacido de la Noche del Fuego, Consuelo observaba la escena desde su mecedora. El pueblo entero estaba allí, no como suplicantes, sino como familia. Las largas mesas de madera, construidas por los mismos hombres que una vez le temieron, se doblaban bajo el peso de los platillos que cada familia traía, todos hechos con el maíz, el frijol y la calabaza que ahora crecían en todo el valle, descendientes de las semillas de su abuelo. La música de una guitarra reemplazaba los lamentos del viento y las risas de los niños, correteando descalzos por la tierra que ya no tenía cicatrices visibles,
Eran el único espíritu que embrujaba el lugar. Ya no era la guardiana, la hechicera temida, era simplemente Consuelo, la abuela de todos, la raíz viva de la que se nutría la gratitud del pueblo. Su hijo mayor se acercó, sus manos, réplicas de las de ella en su juventud, le ofrecieron un jarro de agua fresca del manantial. Sus miradas se cruzaron y no necesitaron palabras. Él era ahora el custodio de la tierra, pero ella seguía siendo su corazón. Consuelo miró más allá de él, hacia la milpa, donde sus nietos más pequeños dejaban, como ella les había enseñado, los 3 mejores elotes de su pequeña cosecha personal como ofrenda para las ánimas. Comprendió que el legado no estaba en la tierra fértil ni en el agua secreta, sino en ese simple acto de dar antes de recibir. El tesoro que el pueblo se había negado a tocar no era un milagro escondido, sino la sencilla verdad de que una comunidad, como una milpa, solo florece cuando cada grano, cada alma, decide nutrir a los demás. Y en el murmullo agradecido del viento entre las hojas, supo que las ánimas, por fin, descansaban en paz. Una tarde, cuando el sol comenzaba a dorar los contornos del valle, el polvo del camino trajo una estampa familiar, un eco del pasado. Era una familia joven, un hombre con los hombros vencidos por la sequía de otras tierras. Una mujer con la mirada gastada por el hambre y 3 niños cuyos ojos reflejaban el miedo de no tener un lugar en el mundo. Llegaron al borde del pueblo esperando el rechazo o la indiferencia, las 2 caras de la miseria. Pero en lugar de puertas cerradas, encontraron la mano extendida de una nieta de Consuelo, quien, sin preguntarles por deudas, les preguntó por su cansancio. Fueron guiados no ante un cacique, sino hacia el aroma del pan recién horneado. Los sentaron a la mesa comunal, esa que se ponía cada día junto a la finca, y les ofrecieron un plato caliente, un vaso de agua fresca y el calor de una comunidad que había aprendido a reconocerse en el rostro del forastero necesitado. Desde su mecedora, Consuelo observó la escena y en los ojos asombrados de aquella joven madre, vio el reflejo de su propio fantasma, la viuda humillada que había llegado a la finca de las ánimas esperando encontrar solo el final. Comprendió entonces que la humillación que la había empujado a esa tierra no había sido un castigo, sino la violenta sacudida que despierta al sembrador. La verdadera cosecha de su vida no eran los campos verdes ni los graneros llenos, sino esa escena, la compasión convertida en costumbre, la bienvenida como ley no escrita, y supo, con la certeza serena de una vida plena, que el consuelo que había encontrado no era para ella sola, sino una semilla que, una vez sembrada en la comunidad, se había vuelto una cosecha eterna. Más tarde, cuando las sombras se alargaron y la nueva familia, con las mejillas ya no hundidas por el hambre sino por el cansancio de una larga paz, dormía bajo un techo seguro, su hijo mayor se sentó a sus pies. Ya no era un niño asustado, sino un hombre con la geografía del trabajo de su madre grabada en sus propias manos. ¿No temes que un día se acabe, madre?, preguntó en un susurro. No por duda, sino por el viejo hábito de buscar su fortaleza. Consuelo giró lentamente la cabeza, sus ojos ya no fijos en el campo, sino en el corazón de su hijo. Lo que se guarda se pudre, hijo mío, respondió, su voz tan suave como el polvo fino. Lo que se comparte se multiplica. Esa fue la única lección que las ánimas quisieron enseñarnos. La tierra solo nos presta sus tesoros para que aprendamos a prestárnoslos entre nosotros. Aquella fue su última lección. A la mañana siguiente, no la encontraron en su cama, sino en su mecedora, con una leve sonrisa grabada en el rostro y la mirada perdida en el horizonte del primer sol, como si estuviera viendo brotar una cosecha invisible. Su mano reposaba sobre el brazo de la silla, quieta pero no vacía. Parecía aferrar un puñado de la tierra que la había salvado y a la que ahora regresaba.
No hubo un luto ruidoso, sino un profundo y reverente silencio que se extendió por todo el valle. La enterraron al pie del mezquite más viejo, sin una cruz de piedra, sino con un joven tallo de maíz como lápida, porque la gente entendió que Consuelo no se había ido, se había sembrado. Su espíritu se convirtió en el verdadero guardián de la finca, la ánima más real de todas, cuyo susurro ya no era un lamento en el viento, sino el murmullo eterno de las hojas de maíz, prometiendo a todos los que llegaran con el corazón vacío que en aquella tierra la compasión siempre daría la más abundante de las cosechas. Pasaron las generaciones y el nombre de la finca de las ánimas permaneció, pero su significado se transmutó. Las ánimas ya no eran espectros de terror, sino el coro de los ancestros, la memoria viva de la tierra, con Consuelo como su voz principal. Su tumba bajo el mezquite se convirtió no en un lugar de llanto, sino de consejo. Antes de cada siembra, las familias acudían allí, no a rezar, sino a escuchar el viento entre las hojas, a recordar. Los niños no le temían. Le dejaban el primer elote tierno de su cosecha personal, y los ancianos contaban su historia no como una leyenda de fantasmas, sino como el acta de fundación de su libertad, la prueba de que un solo corazón terco, armado de amor y una pala, podía hacer florecer el desierto y desterrar a los demonios. Y aquella lección fue puesta a prueba cuando una sequía de 7 años agrietó la región hasta los huesos. Mientras otros pueblos se cerraron, guardando con recelo sus pozos agonizantes, el Valle de Consuelo hizo lo contrario. Liderados por sus bisnietos, organizaron caravanas de agua, llevando el tesoro del manantial secreto no como una limosna, sino como una deuda con el mundo. Abrieron sus graneros, compartiendo las semillas que habían nacido de aquel baúl polvoriento. Comprendieron que el verdadero milagro de la finca de las ánimas no había sido encontrar el agua, sino aprender a compartirla. Así, el consuelo que una viuda había sembrado para sus hijos desbordó los límites del valle y regó el polvo de otras tierras con la única cosecha que, mientras más se reparte, más crece: la esperanza. La leyenda de la finca de las ánimas viajó más lejos que el agua de sus caravanas, convirtiéndose en un cuento de fogata en las tierras resecas. Muchos la desestimaban como una fantasía para consolar a los hambrientos, pero no todos. Un joven llamado Santiago, cuyos abuelos habían sido salvados por una de aquellas caravanas, creció escuchando la historia no como un mito, sino como una promesa. Cuando su propia tierra volvió a traicionarlos con una nueva sequía, no partió en busca de caridad, sino de verdad. Siguió el rastro de las historias, esperando encontrar un espejismo, pero lo que sus ojos vieron al coronar la última colina fue un milagro terrenal. Un valle que respiraba un verde tan profundo que parecía un sueño pintado sobre la palidez del desierto. No fue recibido por guardias ni por líderes, sino por una niña que, al verlo cubierto de polvo, corrió a ofrecerle un jarro de agua sin preguntar su nombre. Lo condujeron a la sombra de la casona, donde la comunidad compartía la comida del mediodía. Buscó con la mirada a un cacique, a un descendiente con aires de realeza, pero solo vio rostros curtidos por el sol, iguales en su dignidad. Al preguntar por la tumba de la guardiana, un anciano, bisnieto de Consuelo, simplemente sonrió y señaló con su pala primero al mezquite y luego a toda la gente reunida. «Ella no está allí», dijo con la sencillez de una verdad irrefutable. «Está aquí». Y Santiago comprendió que el tesoro que había venido a buscar no era un manantial inagotable, sino esa extraña y poderosa magia de ver a la humanidad reflejada en los ojos del otro. Santiago no se quedó para vivir de la bondad ajena, se quedó para comprender su raíz. Pasó las siguientes semanas no como un invitado, sino como un aprendiz.
Sus manos, acostumbradas al polvo y la escasez, aprendieron el peso de la tierra húmeda, pero sus ojos aprendieron algo más importante, que el secreto del manantial no era su caudal, sino la cadena de manos que lo repartía. Vio que no había un líder, sino un ritmo, una danza comunal donde cada cual aportaba su paso. Cuando llegó el día de partir, no pidió sacos de grano ni odres de agua. El bisnieto de Consuelo, ya un anciano de espalda encorvada pero mirada recta, le entregó una sola mazorca, de un azul tan profundo como la noche del valle. «Estas semillas ya conocen el camino», le dijo, «pero eres tú quien debe prepararles la tierra. No busques nuestra finca en tu hogar, encuentra el alma de tu propia tierra y preséntale a tu gente». El regreso de Santiago a su pueblo fue recibido con la misma desconfianza que una nube solitaria en un cielo de sequía. Sus palabras sobre una comunidad que compartía el agua sonaban a delirio de insolación. Pero Santiago no predicó con la voz, sino con las manos. Encontró una grieta húmeda olvidada por todos. La limpió con el mismo celo de una madre preparando una cuna y, en lugar de reclamarla, invitó a la familia más sedienta a beber. Sembró los granos de la mazorca azul en el pedazo de tierra más pedregoso, no para demostrar un milagro, sino para probar que el esfuerzo compartido era el verdadero abono. Poco a poco, una familia y luego otra trajo su cubo y su pala. No estaban construyendo un oasis, sino tejiendo un lazo, y en el corazón de aquel desierto comenzó a brotar un pequeño punto verde, la primera palabra de una historia que ahora les pertenecía, demostrando que el consuelo de una viuda, una vez liberado, se había convertido en un manantial que ninguna sequía podría volver a secar. La primera cosecha del maíz azul no fue una fiesta, sino un juramento. Cada tortilla, compartida en partes iguales entre cada familia, sin importar quién había trabajado más, era un pacto sellado con el sabor de la tierra renacida. Dejaron de contar sus gotas de agua para construir juntos canales que la distribuían con justicia. Los niños, que antes peleaban por una tuna seca, aprendieron que una pala en una sola mano cava una tumba, pero 100 palas en 100 manos cavan un pozo. Sin saberlo, al replicar los actos y no solo las palabras, habían dejado de ser un pueblo moribundo para convertirse en la segunda finca de las ánimas, una cuyo milagro no dependía de un lugar, sino de una decisión. Y la historia ya no fue un cuento, sino un mapa. Viajeros y comerciantes, al cruzar la región, ya no hablaban de un solo valle verde en medio del páramo, sino de 2, y luego de 3, como si una extraña y bendita plaga de vida se estuviera extendiendo. Ya no se hablaba de un lugar mágico, sino de una semilla de comunidad que podía germinar en la tierra más ingrata si se regaba con confianza mutua. Las ánimas no eran fantasmas de un lugar, sino el espíritu latente en cada pueblo, esperando las manos correctas para despertar. Así, el exilio de una sola viuda se convirtió en el éxodo de toda una gente que ya no huía de la sequía, sino que caminaba junta hacia el encuentro de su propia agua, su propia tierra y su propio consuelo, sembrado en el corazón del vecino. Años más tarde, un viejo mendigo, con los huesos torcidos por el reumatismo y el rostro oculto bajo el ala de un sombrero raído, llegó a uno de esos valles renacidos. Pidió trabajo, ofreciendo la fuerza que ya no tenía a cambio de un trozo de pan. Nadie reconoció en aquella figura quebrada al otrora poderoso don Ramiro. Lo sentaron a la mesa, le dieron de beber del agua común y le ofrecieron un plato de la cosecha compartida. Él, que había construido su imperio sobre la deuda y el interés, no pudo comprender la economía de la gratitud. Comió en silencio, con los ojos fijos en la tierra, y al terminar, intentó pagar con una vieja moneda de cobre que guardaba como un amuleto. El hombre que le había servido la comida
un nieto de Santiago, simplemente le devolvió la moneda con una sonrisa amable. Aquí el trabajo es la paga y la necesidad es el derecho, le dijo. Aquella simple frase, un universo de compasión que él nunca pudo concebir, fue el golpe final. Don Ramiro se levantó y, sin decir palabra, se alejó, no hacia la nada, sino de vuelta a la soledad de su propio desierto interior, convirtiéndose por fin en la única ánima en pena que nunca encontró su consuelo. La leyenda se asentó sobre la tierra como una capa de humus fértil, y el tiempo la convirtió en la verdad más simple. Los forasteros que llegaban a la región ya no buscaban un lugar, sino una idea. No preguntaban por la finca de las ánimas, sino por el pueblo que aprendió a sembrar, y los descendientes de Consuelo, de Santiago y de todos los demás, señalaban sus propias manos y las de sus vecinos. El tesoro que el pueblo se había negado a tocar no había sido el agua, ni la tierra negra, ni las semillas antiguas. El verdadero tesoro había sido la fragilidad del prójimo, esa que inspira miedo al tirano, pero despierta la fuerza del justo. La viuda humillada no encontró una bendición escondida bajo la tierra, la cultivó en el corazón de su gente, demostrando que cualquier desierto puede florecer cuando se entiende que la única cosecha que realmente importa es la que se comparte. Y ese, y no otro, fue el verdadero milagro. El tiempo, que borra los reinos y desmorona las piedras, no pudo desvanecer la memoria de Consuelo. Por el contrario, la convirtió en rito. La fiesta de la cosecha evolucionó en algo más sagrado, un día conocido simplemente como el Consuelo. En esa fecha, al final del verano, cada familia del valle y de las tierras hermanas trae las semillas de su primer y más robusto fruto, pero no las siembran en su propia tierra. En una ceremonia silenciosa bajo la sombra del viejo mezquite, cada familia intercambia sus semillas con un vecino, a menudo aquel con quien menos ha hablado durante el año, sellando el pacto no con palabras, sino con la promesa compartida de la futura cosecha. Es un recordatorio anual de que la prosperidad de un campo depende de la generosidad de todos los demás, y que la mejor semilla es la que se regala. Y así, el nombre de la finca de las ánimas completó su última metamorfosis. Ya nadie pensaba en espectros quejumbrosos ni en guardianes celosos. Las ánimas eran ahora el alma colectiva de la comunidad, el alma del forastero hambriento que era saciado, la del niño que aprendía a compartir antes que a poseer, la del vecino que ofrecía su espalda sin esperar recompensa. La finca original, la de la loma solitaria, pasó a ser conocida como la finca madre, el origen, el corazón. Pero su verdadero nombre, finca de las ánimas, se desprendió de la geografía y se adhirió a la gente. Se convirtió en el nombre de su forma de vida, la prueba viviente de que el mayor tesoro que una tierra puede dar no es el fruto que brota de ella, sino las almas que aprenden a cuidarse unas a otras sobre su suelo. El tiempo, que es un río que todo lo arrastra, fue puliendo los bordes de la finca madre. La casona de madera, testigo de tantas batallas y renacimientos, aceptó con gracia el abrazo de la hiedra y el musgo. Sus maderas crujían no con lamento, sino con la voz de un ancestro satisfecho. Los descendientes de Consuelo nunca la vieron como una reliquia a preservar bajo un cristal, sino como una raíz viva. Cuando una viga del viejo porche finalmente cedió, no la reemplazaron. La usaron como dintel para la primera escuela del valle, incrustando la fuerza de la resistencia en el umbral del conocimiento. Comprendieron que honrar el pasado no era momificarlo, sino sembrarlo de nuevo en el presente, permitiendo que la esencia de la finca se disolviera en la sangre de la comunidad, volviéndose tan fundamental e invisible como los huesos que los sostenían. Siglos después,
Un cartógrafo de las tierras del rey llegó al valle con la misión de trazar los límites de la leyenda. Buscaba la finca de las ánimas, esperando encontrar un monumento o una ruina cercada. Le preguntó a una niña que trenzaba juncos junto a un canal de riego donde podría hallarla. La niña no señaló ninguna colina, simplemente levantó la vista, miró las manos del hombre, vacías y limpias, y luego señaló las suyas, manchadas de tierra y agua. «Está aquí», dijo, tocándose el pecho. «Y allí», añadió, señalando al vecino que ayudaba a otro a apuntalar un techo. El cartógrafo, confundido, insistió, buscando un punto en el mapa. Pero al ver cómo la comunidad se movía como un solo cuerpo para recibir la tarde, cómo compartían el pan y la palabra, entendió que no había nada que dibujar. La finca de las ánimas no era un lugar en la tierra, sino una forma de habitarla. Y en sus notas, junto a un mapa que dejó intencionadamente en blanco, escribió: «Se dice que una viuda encontró lo que su pueblo se negaba a tocar. Hoy he aprendido que aquello que no tocaron no era una tierra maldita, sino el poder que nace cuando un alma decide, por fin, tocar a otra». El viento de los siglos pulió la historia hasta dejar solo su esencia, convirtiéndola en un proverbio susurrado junto al fuego. Los nombres propios se desvanecieron, dejando atrás los arquetipos de una parábola eterna. La viuda, el tirano, la tierra sedienta. Ir a buscar su consuelo dejó de significar simplemente buscar alivio, para convertirse en el acto de encontrar la fuerza en el abandono, de cavar la propia salvación con las uñas. Y cuando un pueblo se unía para enfrentar una calamidad, se decía que habían encontrado su finca de ánimas. La leyenda se había despojado de su cuerpo de tierra y polvo para convertirse en un alma intangible, un espíritu que habitaba no en una loma solitaria, sino en la memoria colectiva de la gente, recordándoles que la verdadera herencia no es la que se recibe, sino la que se construye y se comparte. Y así, la historia nunca terminó, porque su final era siempre un nuevo comienzo. Siglos más tarde, en una ciudad de hierro y cristal, donde la tierra era un recuerdo bajo el asfalto, una joven llamada Alba, despojada de su trabajo y su hogar, se sentó en un banco, sintiendo sobre su rostro la misma humillación que una vez sintió Consuelo. Se sentía invisible, un fantasma entre la multitud. Fue entonces cuando un anciano barrendero, al ver su desesperación, se detuvo y le ofreció la mitad de su modesto almuerzo, diciendo una frase que su abuela le repetía sin que él supiera bien por qué: «La cosecha más pobre es la que no se comparte». Aquel simple gesto, esa semilla de compasión heredada a través del tiempo, fue un hilo de agua en su desierto. Alba no huyó a una finca, pero al día siguiente, en lugar de mendigar, usó su último dinero para comprar un poco de harina y hornear pan, compartiéndolo con otros que, como ella, lo habían perdido todo. Y al hacerlo, en el corazón de aquella ciudad sin tierra, fundó su propia finca de las ánimas, demostrando que el tesoro que el mundo se niega a tocar es siempre el mismo, y que solo espera unas manos dispuestas a abrirse para volver a empezar el milagro. Aquel pan, horneado con la harina de la desesperación y la levadura de un recuerdo ancestral, se convirtió en la primera semilla de la nueva milpa. Al día siguiente, no estaba sola. Un músico sin escenario trajo su guitarra y llenó el aire de acordes que ahuyentaban el frío. Una anciana expulsada de su apartamento trajo una aguja y un hilo, y comenzó a remendar no solo la ropa rota, sino la dignidad descosida de los presentes. Un joven, despedido de un taller, usó sus manos para arreglar lo que el abandono había estropeado. No construyeron una casa, sino un refugio. No araron un campo, sino que tejieron una red de cuidados mutuos en un claro de la selva de concreto. Las ánimas de la ciudad
los solitarios, los invisibles, los descartados, encontraron en aquel círculo de extraños un lugar donde su existencia era reconocida. Su cosecha no era de maíz, sino de miradas, de nombres recordados, de una fuerza colectiva que demostraba que la comunidad no necesita tierra para echar raíces, solo necesita un propósito. Y así, la leyenda cerró su círculo, despojándose de nombres y geografías para convertirse en una verdad tan fundamental como el hambre o la sed. Ya nadie recordaba a Consuelo, pero el consuelo se había vuelto inmortal. La finca de las ánimas dejó de ser un punto en un mapa para ser la brújula en el corazón de los desposeídos. No era un lugar al que se llegaba huyendo, sino un estado que se construía eligiendo. Se entendió por fin que la tierra maldita nunca fue un yermo de polvo, sino el corazón humano cerrado sobre sí mismo, y el tesoro que el pueblo se había negado a tocar no era el agua ni la semilla, sino la simple y aterradora verdad de que la salvación propia está inextricablemente atada a la del prójimo, porque el verdadero consuelo nunca fue un lugar para encontrar, sino un acto para dar. Y su semilla, una vez liberada, no dejaría de brotar jamás en cualquier tierra donde un alma, por fin, se atreviera a tocar a otra. Y el eco de la historia, como el polen del maíz, viajó con el viento, sembrándose en tierras lejanas. Pero no toda tierra es fértil para la misma verdad. Hubo un valle, próspero y altivo, que escuchó la leyenda y la codició. Enviaron hombres a buscar la finca madre, no para aprender, sino para robar la semilla del maíz azul, para desviar el manantial secreto. Al no encontrar el milagro geográfico, decidieron imitar su superficie. Construyeron graneros más grandes, cercaron sus pozos con celo y llamaron a su egoísmo prudencia. Se convirtieron en guardianes de lo suyo, olvidando que Consuelo nunca guardó, sino que repartió. Y así su tierra, rica en agua y humus, se volvió estéril, envenenada no por la sequía, sino por la sospecha. Se convirtieron en una comarca de puertas cerradas y miradas huidizas, una finca de las ánimas sin fantasmas, porque cada habitante se había convertido en su propio espectro solitario. Así se reveló la última y más profunda capa del cuento. El verdadero opuesto de la finca madre no era el desierto, sino aquel valle próspero que se ahogó en su propia abundancia. La maldición nunca había sido la tierra seca, sino la garganta que se niega a compartir el agua. La lección final no era sobre agricultura, sino sobre el alma. Cada generación, cada comunidad se encuentra parada en el umbral de su propia finca abandonada, con el eco de sus miedos susurrando en el viento. Y el tesoro que se niega a tocar es siempre el mismo, la revelación de que no hay cosecha que pueda alimentar un solo estómago si la comunidad entera muere de hambre. Porque la tierra no entrega sus frutos a quien la posee, sino a quien la comparte, convirtiendo a cada hombre y mujer en el consuelo o la maldición del prójimo. Y el tiempo, que es el juez más implacable, dictó su sentencia sobre aquel valle de la abundancia egoísta. No fue una sequía ni una plaga lo que los destruyó, sino la lenta erosión de su propia humanidad. Cuando un mal aire enfermó a sus niños, los curanderos exigieron un pago que no todos podían afrontar. Cuando un incendio devoró un granero, los vecinos miraron desde sus ventanas, aliviados de que no fuera el suyo. La riqueza se acumuló en unas pocas manos, hasta que la mayoría se encontró trabajando por migajas en su propia tierra fértil. No se dieron cuenta de que, al cerrar sus puertas para proteger sus tesoros, habían encarcelado sus almas, convirtiéndose en prisioneros de una miseria que ninguna cosecha podía aliviar. Su valle no murió, se pudrió desde dentro, convirtiéndose en el verdadero yermo, un lugar con todo para vivir, pero sin ninguna razón para hacerlo.
Fue de este cascarón dorado de donde huyó una joven, no con las manos vacías, sino con el alma hueca. Siguió el rastro de la leyenda no como una peregrina, sino como una última apuesta contra la nada. Al llegar a la finca madre, exhausta y recelosa, no pidió ayuda, se preparó para el rechazo, pero en su lugar, la nieta de Consuelo la vio y, sin decir palabra, le ofreció un jarro con agua y un trozo de pan. La joven lo tomó, pero sus ojos no reflejaban gratitud, sino un pánico animal, el miedo a la deuda, al precio oculto. Y fue la anciana quien, al verla, pronunció la última palabra de la leyenda, la que cerraba todos los círculos. No temas, niña, el único precio del pan es tener hambre, y el único precio del agua es tener sed. En esa simple frase, la fugitiva comprendió que su pueblo no había muerto de enfermedad ni de pobreza, sino de una sed mucho más profunda, y entendió, por fin, que el verdadero tesoro que todos los pueblos se niegan a tocar no es la tierra ni el agua, sino la simple y revolucionaria idea de que no hay mayor riqueza que la de un alma que se atreve, por fin, a tocar a otra. Aquellas palabras, tan simples y profundas, cayeron sobre ella no como una absolución, sino como la llave que abría la celda invisible en la que había vivido. Lloró, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino del deshielo de un corazón que había estado congelado por el miedo a la deuda y la vergüenza de la necesidad. No se fue al día siguiente, ni al otro. Se quedó y sus manos, antes acostumbradas a contar monedas, aprendieron a amasar el pan, a desgranar el maíz, a sostener la mano de un anciano. Aprendió que la verdadera fuerza de la finca madre no residía en su abundancia, sino en la ausencia de contabilidad. Nadie llevaba la cuenta de quién daba o quién recibía. El trabajo no era un precio, sino una forma de pertenencia, y la ayuda no era una limosna, sino el latido mismo de la comunidad. Y así, la historia de la viuda y su finca se completó, ya no como el relato de un lugar, sino como la parábola de una elección. El tesoro que el pueblo original se había negado a tocar no era una tierra estéril, sino el riesgo de la confianza. El miedo a las ánimas no era más que el terror a depender del prójimo, a reconocer la propia fragilidad en la del otro. La finca de las ánimas, al final, no era un lugar, sino una pregunta que cada corazón debe responder. ¿Qué harás con tu sed cuando encuentres agua? ¿Construirás un muro o cavarás un canal hacia tu vecino? En la respuesta a esa pregunta, y solo en ella, se revela si una tierra está maldita o bendecida, y si sus ánimas, finalmente, encontrarán su consuelo. Cuando el primer maíz azul de la nueva temporada estuvo listo para ser cosechado, la joven supo que era tiempo de partir. No se llevó sacos de grano ni odres de agua. Su alforja contenía una sola mazorca y el peso intangible de una verdad recién aprendida. Al despedirse, la matriarca del valle, descendiente directa de Consuelo, no le dio una bendición, sino una tarea. El hambre del alma, le dijo, poniendo la mazorca en sus manos, no se sacia con el granero lleno, sino con la mesa compartida. Vuelve y prepara la mesa. Y la joven partió, no como la fugitiva que había llegado, sino como una sembradora que llevaba en su corazón la semilla más resistente de todas. La historia de Consuelo nos enseña que regresó a su valle de la abundancia y encontró las mismas calles limpias, las mismas casas opulentas y el mismo silencio hueco de los corazones en bancarrota. No predicó, no acusó. En el centro de la plaza, donde antes se cerraban los tratos comerciales, ella simplemente puso una mesa larga con 2 bancos. Molió los granos de su mazorca azul y, con el fuego de una pequeña hoguera, comenzó a cocinar tortillas. No llamó a nadie, solo se sentó a esperar, con la comida caliente, desprendiendo un aroma a tierra honesta. Al principio, la gente pasaba de largo, mirándola con recelo, buscando el precio oculto,
la trampa, pero el olor de la comida y la paciencia de su silencio fueron más poderosos que la desconfianza. Fue una anciana, cuyo rostro recordaba el mapa de una soledad infinita, la primera en sentarse, y en el simple acto de compartir una tortilla caliente bajo el sol, sin deudas ni contratos, una nueva finca de las ánimas, la más improbable de todas, comenzó a germinar en el corazón del valle más rico y, hasta ese momento, el más pobre de todos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia y la sabiduría olvidada.